Muy bien, ahora vamos a trabajar específicamente otra ley muy importante, que sería la ley de educación nacional, ¿verdad? Que es tan necesaria dentro de la educación. Entonces vemos que seguimos encontrando leyes específicas de ciertos temas, como en este caso, pues ya va a ser la educación en una forma más general como proceso. Y dentro de esta ley de educación nacional, pues vamos a encontrar que de igual forma que la ley de servicio civil va a ser una ley ordinaria que va a ser aprobada por el Congreso de la República y que va a ser registrada a través del decreto 1291. Esta va a ser creada el 12 de enero de 1991 y específicamente va a ser un aporte del gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo dentro del proceso de conflicto que se dio en ese momento con el Magisterio Nacional. Entonces va a dejar regulada de cierta manera lo que era la educación guatemalteca y específicamente va a entrar en vigor durante el gobierno de Serrano Elías. Va a tener contenidos específicos, ¿verdad? Los principios en base a artículos de la Constitución, que ya vimos que van a ser los del 71 al 81, que son los que regulan el proceso educativo en Guatemala. Específicamente, esta ley pues, va a contener 107 artículos y, como decíamos, los antecedentes pues, van a ser desde el gobierno de Vinicio Cerezo en 1989, que va a ser el primero que va a proponer a través del Ministerio de Educación un proceso de reforma educativa y algún tipo de adecuación curricular, ¿verdad? Que vimos que ya va a ser hasta después de los procesos de la firma de paz, que específicamente esto pues ya entra en vigencia o se trabaja con mayor prontitud. Específicamente vamos a ver que durante 1990 pues van a existir ese tipo de propuestas al Mineduc, que no podían quedarse pues ahí sí que, sin que se aprobara a través del Congreso, a través de un decreto ley. Como decíamos, entró en vigencia posteriormente y va a ser específica para servidores públicos, pero dentro del ámbito de educación, ¿verdad? Entonces vemos que sí hay varias leyes que regulan no solo la situación laboral, sino que también esta es específicamente a cómo está dividida la educación en Guatemala, las diferentes instituciones que trabajan dentro de este ámbito educativo. Y también hace referencia a ciertos derechos y obligaciones más específicos de los educadores, de los estudiantes, de los padres de familia, que forman, digamos, lo que llamamos la comunidad educativa. Uno de los principios, pues, fundamentales de la creación de esta ley es que la educación es un derecho inherente a la persona humana y es una obligación del Estado, ¿verdad? Y eso, pues, está dentro de la Constitución. Parte de los fines, pues, es proporcionar una educación basada en principios humanos, científicos, culturales, para la formación integral del guatemalteco. También hace referencia a que el sistema educativo, pues, tiene cierta estructura, una función específica, las diferentes instituciones, como les decía, que conforman el sistema educativo, como es el Ministerio de Educación, la comunidad educativa, los centros educativos. Entonces, aquí se va a regular en sí todo lo relacionado con educación. En el caso de la Ley de Servicio Civil y del 1485, pues más que todo va a regular la relación laboral de estas personas a nivel de la administración pública o a nivel del magisterio. Va a referirse a los derechos y obligaciones que el Estado tiene, así como a la comunidad educativa, lo cual pues también de cierta forma ya está referido entre el Código de Trabajo y la Ley de Servicio Civil, ¿verdad? Pero son retomados, mas no contradicen lo que dice la Constitución. En el caso de la educación, pues hace referencia a qué tipos o modalidades de educación se imparten en el país, como lo es la educación inicial, que sería la educación primaria, educación experimental, que sabemos que existen algunos institutos de nivel medio que son de esta clase, educación especial, que también hace referencia a la Constitución, educación estética, a distancia, bilingüe, educación física, educación para adultos, educación para madurez, que sabemos que existen, ¿verdad? Programas de apoyo como becas, específicamente bolsas de estudio que existen para los estudiantes con menos recursos, ¿verdad? Económicos. También hace referencia al proceso de alfabetización. Lo fundamentan, pues como ya dijimos, el derecho inherente a la persona humana y la obligación del Estado, ¿verdad? El respeto a la dignidad, el cumplimiento de los derechos humanos,
se indica que esta educación pues va dirigida a la formación de un desarrollo integral del guatemalteco y el proceso científico, humanístico y crítico, así como transformador que tiene la educación en el ser humano, ¿verdad? Entonces son los principios que los rigen. Los fines pues va a ser formar ciudadanos con conciencia crítica, que específicamente pues busquen la solución de ciertos problemas de tipo económico o social. Promover la enseñanza de la Constitución también va a ser uno de los fines de esta ley, y el respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Recordemos que su referente inmediato pues es la Constitución política y por lo tanto pues hace referencia a estos dos elementos. Dentro del contenido siempre estamos haciendo relación a lo que es el sistema educativo nacional, como hace su organización. Habla también de lo que es la supervisión educativa, el régimen económico y financiero que tiene la educación, y hace también referencia a lo que es la enseñanza religiosa. Menciona también lo que son las obligaciones del Estado, de los educandos, es decir, hay derechos, pero también hay obligaciones de cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa. Y de igual forma, pues como dijimos, los derechos, ¿verdad? En el caso específico, los derechos del docente, pues vemos que se menciona algo que también lo dice la Constitución en el artículo 71, que es el ejercicio de la libertad de enseñanza y criterio docente, ¿no? Es decir, esa capacidad y esa oportunidad que el docente tiene de ejercer la docencia de forma libre, ¿no? Aunque hay ciertas normas, pues libertad no quiere decir libertad absoluta, ¿verdad? Pero sí, lo que la ley nos regule, pues lo podemos ejercer, ¿verdad? Mantenerse en el goce y disfrute de derechos establecidos en el decreto legislativo 1485, también lo retoma, gozar de beneficios económicos sociales implementados por el Estado, si hay becas o si hay aumentos salariales, entonces esos son beneficios que, digamos, van a mejorar parte de esos derechos del docente. Optar a becas para superación profesional, que también lo hace referencia a la Ley de Servicio Civil a través de las licencias, y gozar de la inamovilidad de su cargo, que también hace un llamado de que está dentro de lo que es el 1485. Entonces podemos ver que hay algunos derechos que como que se repitieran, ¿verdad? Pero sí realmente es como que reforzar, ¿verdad? Esos beneficios que tiene el docente en el caso del Magisterio Nacional. Ciertas obligaciones del Estado, por ejemplo, garantizar la libertad de enseñanza y criterio docente, propiciar la educación gratuita y obligatoria, promover la dignificación y superación efectiva del Magisterio Nacional. Lastimosamente, pues a través de ciertas situaciones sindicales, esta superación pues se ha limitado a los pactos, a la firma de pacto colectivo de condiciones de trabajo, y específicamente pues se ha dirigido a aumentos salariales, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Esta dignificación pues no va dentro de la línea de lo que es la superación académica del docente, que también a través de unos programas dentro del cambio de lo que es la situación de formación del magisterio a nivel medio, pues se han dado algunas capacitaciones dirigidas por la Universidad de San Carlos, pero no es lo mismo que desarrollar ciertos procesos de formación profesional del docente a nivel de la universidad directamente. Otra obligación pues es garantizar el funcionamiento de los centros educativos, lo cual pues nosotros conocemos de fondo que se encuentran en una situación bastante difícil en cuanto a su infraestructura, ¿verdad? Y no digamos en cuanto a otro tipo de funciones que tienen que desarrollarse. Dotar a los estudiantes de útiles escolares, de textos básicos y de cierto nivel de nutrición. Por eso es que vemos que actualmente, durante el proceso de pandemia, el dinero dedicado a lo que dan los desayunos escolares, pues se les está trasladando a los padres de familia a través de lo que son elementos de alimento, ¿verdad? De alimentación, artículos específicos de alimentación. Desarrollar programas recreativos, deportivos, culturales en tiempo libre y de vacaciones, en lo cual pues no se conoce mayor cosa, ¿verdad? Promover y apoyar la educación especial. Podemos ver que se recalca lo que dice la Constitución, que el Estado tiene la obligación de desarrollar ese tipo de educación en centros específicos para eso, ¿verdad? Con personas preparadas para atender a ese tipo de personas con capacidades especiales. Construir centros educativos, brindar mobiliario escolar, que ya vimos que en plena pandemia, pues de un ministerio a otro, pues se han donado no sé cuántos escritorios,
¿verdad? Y que además de eso, pues, se ha indicado por medio del presidente de la República de que se va a hacer cierto préstamo también para construir más escuelas, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso pues tiene otro trasfondo en el manejo de los recursos, ¿verdad? De todas estas cuestiones que sean de los préstamos. Obligaciones de los docentes, volvemos a recalcar esto, que ya lo vimos en la Ley de Servicio Civil, actualizar los contenidos y metodología, pues eso ya es específicamente en educación, participar en actividades de actualización y capacitación pedagógica, ya sea impartida por el ministerio o por instituciones particulares, o otras opciones que tengamos de forma personal. Cumplir con el calendario y horarios de trabajo docente. Vemos que también debido a muchas situaciones dentro del magisterio, pues se ha programado cierta cantidad de días que se deben de trabajar al año, ¿verdad? Dentro de las escuelas, porque no se cumplía ni con ese calendario ni con el horario, ¿no? El integrar comisiones internas, ustedes saben que esto es normal dentro del sistema educativo, ser orientador y formar una actitud crítica a los estudiantes, ¿verdad? Bueno, sabemos que a través de la línea ideológica, a través de la que se maneja la educación en el país, pues eso es un poquito difícil, ¿verdad? Al menos que el docente pues tenga una preparación a nivel de la universidad, y aún así pues son pocos los docentes que forman esa actitud crítica entre los estudiantes, ¿verdad? Es hasta que uno llega a la universidad, dependiendo de la línea ideológica, que pueda recibir algún reforzamiento en cuanto a ese aspecto. La calidad de la educación, también se hace referencia aquí en el artículo 66, dice responsabilidad del Ministerio de Educación. La educación de calidad es relacionada en cuanto a lo científico, la actitud crítica, la participación, la visión democrática y la cuestión dinámica con la que se pueda dar este tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo se puede lograr esa calidad académica según esta ley? Pues a través de una buena planificación, la evaluación, la supervisión de los programas educativos. Sabemos que actualmente con la reforma educativa pues se le ha dado como que mayor énfasis a la cobertura como una forma de presentar ante la comunidad internacional, una forma de indicar estadísticas, ¿verdad? De que sí se está cubriendo al 100% el ingreso de los guatemaltecos al sistema educativo, más esto no refleja una calidad educativa, ¿no? Porque si bien en la primaria, según datos del Ministerio de Educación, se está en un 98 a un 100% de cobertura, hemos visto los resultados de las evaluaciones, tanto de los estudiantes cuando cambian de cierto nivel, ya sea de sexto a básico, de tercero básico a diversificado, que los resultados pues son bastante bajos, son bastante negativos, y no digamos las evaluaciones de los docentes, ¿verdad? Que a nivel de matemática pues y de lo que es comunicación y lenguaje deja mucho que desear, ¿verdad? Entonces también hace referencia, como decíamos, a la educación especial como un proceso educativo que comprende programas adicionales a deficiencias del desarrollo del lenguaje intelectual, físico y sensorial que dan evidencia de capacidad superior a lo normal, ¿verdad? Entonces, es una educación que el ministerio tiene la obligación de crear programas, proyectos, centros educativos para atender e integrar casos especiales. Entonces, el docente digamos, de la línea de la educación formal, dígase primaria, preprimaria, primaria, básico, diversificado, no tiene la preparación como para atender estos casos especiales. Y si hablamos de la infraestructura de los centros educativos, pues tampoco están programados para personas con este tipo de capacidades, ¿verdad? Sobre todo físicas, ¿no? Que limitan su movilización, ¿no? Entonces dice, el Estado asignará financiamiento para el funcionamiento de estos centros específicos dedicados a la educación especial. Pero como una forma de evadir esa obligación, es decir, el Estado ha acumulado o ha indicado que sean los centros educativos de formación formal los que atiendan a ese tipo de población, ¿verdad? Lo cual dentro de la situación jurídica pues no es legal, no es correcto, ¿verdad? El Estado tiene la obligación de crear centros educativos con personal preparado para atender a ese tipo de personas, ¿no? También tiene un apartado de disposiciones generales, el artículo 91,
que hace referencia al control de los medios de comunicación por el Ministerio de Educación para evitar el incentivo de la violencia, pornografía. Es decir, el Ministerio de Educación tiene la obligación de controlar dentro de los medios de comunicación este tipo de temas, ¿verdad? Que vayan a afectar situaciones culturales y de buenas costumbres dentro de la población. En el artículo 92 también hace referencia a los programas de formación cultural, moral y cívica para exaltar valores que también el Ministerio de Educación debe de trabajar a través, ya sea de las escuelas o a través de programas específicos dirigidos por el Ministerio, ¿no? En el artículo 94 hace referencia, también lo dice en la Constitución, que los propietarios de lotificaciones urbanas y rurales darán al Estado terreno suficiente y adecuado para construcción de edificios escolares y áreas recreativas. Entonces, en todos esos espacios donde surgen nuevas colonias, ¿verdad? Ya sea dirigidas por una lotificación específica, que es lo que está regulado en la ley, generalmente cuando hay invasiones de terrenos, como se ha dado últimamente con el crecimiento poblacional de la ciudad, pues esto no se cumple, ¿verdad? Porque no hay una autoridad específica que esté velando porque esto se cumpla, ¿no? Pero sí la ley regula eso, ¿verdad? Que deben existir espacios para construcción de edificios escolares y áreas recreativas, es decir, parques, campos dedicados al deporte, ¿no? El artículo 96 dice que las municipalidades están obligadas a colaborar en el cumplimiento de esta ley y de su reglamento. De hecho, pues yo de la municipalidad que conozco, que sí ha apoyado mucho las escuelas del sector, es la de MIS, específicamente durante un alcalde que se llamaba Milka Rivera. Él sí, a través de, asignaba ciertos recursos a las escuelas del sector, colaboraba llevando escritorios, ayudaba en cierta forma con la infraestructura, con el pago de servicios de las escuelas, de la extracción de basura, o situaciones de saneamiento en los sectores, ¿no? Entonces, sí está dentro de esta ley ese apoyo que la municipalidad debe de brindar específicamente a las escuelas, ¿verdad? O establecimientos educativos, ¿no? En el artículo 97 dice que las direcciones regionales propondrán calendario y horario escolar con base a condiciones geográficas, económicas y sociales de la región, para que respondan a las demandas de la población. Bueno, eso es muy importante. Recordemos que de acuerdo a nuestra economía, parte de los procesos de deserción de los estudiantes a nivel de primaria se da específicamente porque tenemos un calendario escolar no adecuado a las actividades económicas del país, ¿verdad? Entonces, muchos estudiantes en procesos de recolección de café o de situaciones, por ejemplo, de la producción de azúcar, pues son retirados de los establecimientos, ¿verdad? Porque primero pues tienen que comer y para eso pues tienen que trabajar o tienen que ayudar a sus papás a trabajar. Entonces abandonan las escuelas, ¿no? Entonces se supone que ese calendario y horario escolar pues tendría que estar adecuado a esa situación. Situación que no se cumple, por supuesto, ¿verdad? Es una educación estandarizada, general para todo el país y no se ven esas necesidades de la población. No se toman en cuenta. En el artículo 98 también hace referencia que los dueños de empresas deben establecer, sean empresas más que todo del sector agrícola, deben establecer y mantener escuelas, guarderías y centros culturales para los trabajadores y la población escolar. También muy pocas empresas cumplen con este artículo, ¿no? En el artículo 101 dice que las plazas se darán de acuerdo a los procedimientos indicados en el 1485, específicamente que es la ley que hemos trabajado. En el artículo 102 dice el Estado debe aumentar la asignación presupuestaria a un 7% del Producto Interno Bruto, lo cual pues tampoco se cumple, ¿verdad? Porque de acuerdo a un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos del año pasado, se indica que lo que se invierte es un 2% del Producto Interno Bruto, ¿no? En el artículo 103, pues hace referencia a lo que es la enseñanza religiosa, que es optativa en el caso de los centros educativos oficiales, ¿no? Ahora, en el caso de los centros educativos privados, pues ahí sabemos que hay cierta línea religiosa, dependiendo, ¿verdad?,
del propietario o del dueño, ¿no? Entonces hay colegios católicos, como también lo hay colegios evangélicos, ¿no? Entonces, esta ley específicamente va a regular todo lo que es el sistema educativo guatemalteco, más que las relaciones laborales de los trabajadores o del magisterio. Entonces, en el caso del magisterio, pues es el 1485, y en el caso de los trabajadores guatemaltecos, pues es el Código de Trabajo, de forma general, y la Ley de Servicio Civil para los trabajadores del Estado. Entonces, espero que estas referencias, estas aclaraciones, pues contribuyan dentro de cierta formación que estemos recibiendo a través de lo que es la legislación, tanto laboral como específicamente en el ámbito educativo guatemalteco, de la legislación guatemalteca dirigido específicamente a la educación. Bueno, aquí hay un pequeño ejercicio que realizar, es opcional, y bueno, ahí están las indicaciones para poderlo realizar y que lo puedan enviar en el caso específico.